llega al tubo digestivo en general, ¿okay? Para que el alimento sea aprovechado, va a necesitar de dos grandes procesos. Por un lado, lo que es la motilidad para mezclar, para que avance. ¿Y por qué necesitamos que avance? Porque si solamente se queda en el estómago, por ejemplo, no se va a dar lo que son los procesos absortivos, ¿sí? Si solamente se queda en el esófago, pues nos atoramos. Pero no llegará al estómago, no se va a dar la activación de la digestión de proteínas, por ejemplo, ¿sí? Entonces necesitamos que haya avance, mezcla, pero también necesitamos que ese contenido esté en contacto con secreciones. Esas secreciones van a venir de glándulas, de glándulas que van a producir estas secreciones que van a tener, por ejemplo, enzimas, van a tener, por ejemplo, electrolitos, mocos, van a tener proteínas, partículas que van a poder ayudar a poder aprovechar ese alimento. Entonces, el paso final para aprovechar el alimento siempre va a ser la absorción. Recuerden que la absorción no se va a dar en cualquier lado, sino se va a dar a nivel del intestino delgado. Pero para que se dé la absorción, los diferentes nutrientes tienen que estar ¿en qué? En sus fases más, digamos, sencillas. Las fases más sencillas, para que ya se les quede. En el caso de los carbohidratos siempre se van a absorber como monosacáridos, siempre como monosacáridos. En el caso de lo que son las proteínas como son muy grandes, se van a absorber en su forma más simple, sí, como aminoácidos sí se pueden absorber, pero también se pueden absorber como dipéptidos y tripéptidos. ¿Qué son dipéptidos y tripéptidos? Son dos péptidos unidos por un enlace peptídico y otros con 3 péptidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro del enterocito, y el enterocito es la célula que absorbe, ¿por qué? Porque el enterocito tiene transportadores para poder absorber esos nutrientes. Dentro del enterocito van a haber enzimas que van a poder convertir esos dipéptidos y tripéptidos en péptidos simples, ¿sí? En el caso de las grasas, se van a absorber como ácidos grasos principalmente y dependiendo de el tipo de grasas que va a tener el alimento, ¿sí? Y las grasas van a tener un mecanismo de absorción diferente que está dada por las micelas. Esto. ¿Qué pasa con las vitaminas? Porque las vitaminas van a ser, de acuerdo a la clasificación, van a ser unas ciclosolubles y unas liposolubles. Entonces, dependiendo a esto, las que son las liposolubles se van a absorber como grasas. Las ciclosolubles, dependiendo a sus núcleos, van a absorberse algunas veces como si fueran monosacáridos, por ejemplo en el caso de la vitamina C. ¿Ya? Entonces, ¿qué más nos faltaría absorber? Minerales. Minerales, en el caso de los minerales, existen transportadores de minerales que van a tener que el mineral va a tener que estar en una forma química para que se pueda absorber. Por ejemplo, en el caso del hierro, tiene que estar el hierro 2. Si no es hierro 2, no se va a absorber. Entonces, hierro 3, como es el hierro no hemínico, por ejemplo, en el caso del hierro de las verduras, el hierro de la espinaca, que dicen, no, come tu espinaca, hijito, come tu lenteja para que tengas hierro. Sí, este hierro va a ser bueno siempre y cuando dentro del intestino se reduzca y sea el ion ferroso, ¿no? Ferroso es en dos, ¿no? Ferroso, fértil, que sea ferroso, cuando es ferroso recién se absorbe. Por eso es que muchas veces se recomienda que estén en un medio ácido, ¿ya? Entonces no siempre, que un alimento tenga un contenido como tal, quiere decir que lo van a aprovechar. Por ejemplo, las uñas tienen queratina, el pelo tiene queratina. ¿Queratina es proteína? Sí. Si yo como pelos, ¿o está bien nutrido? No. ¿Por qué? Porque esa proteína es no absorbible. Ustedes si comen pelos, si comen uñas, van a tener ¿qué cosa? Un besoar, un tricobesoar. Ahora vamos a ver en patología de repente unas bolas donde están ahí todo el pelo, todas las uñas que van a... ¿Han visto Harry Potter? ¿Han visto que usaban un besoar para sus menjurjes?
cuando lo vi, tuve patología una vez lo encontramos. Principalmente se encuentra, por ejemplo, en rumiantes. Como el proceso digestivo largo lo encontramos. Y es peligroso porque puede obliterar, puede taponear, ¿okay? Lo que es el paso del alimento. ¿Ya? Entonces, recuerden eso. Esta parte vamos a hablar de las secreciones, ¿okay? Las secreciones gástricas, desde lo que es boca hasta lo que es acá no va a faltar las secreciones de las glándulas, ¿okay? Anexas, que va a ser lo que es la bilis y lo que es páncreas, que vamos a ver en la siguiente. ¿Ya? Vamos a hablar de la secreción de las glándulas salivales, secreción a nivel del estómago y secreción de... Sí, acá que estamos viendo la cámara. Vamos a ver, no me acuerdo bien, porque ahora se han juntado algunas partes porque tenemos menos tiempo que las otras. ¿Sí? Entonces vamos a hablar ahora de eso. A ver. Miren. A ver, ¿quién me ayuda a leer? También le pongo un punto para que nadie me ayude a leer. ¿Aquí, señorita? Un guía, ¿no? Me encanta cómo, ¿okay? Participa sin interés a nada. Claro. Ya da el día. Un animal huele su comida favorita, pero no llega a ingerirla. Sus glándulas salivales y gástricas comienzan a secretar el fenómeno. ¿Cómo es posible que el sistema digestivo se anticipe al alimento y qué pasaría si esa secreción gástrica no encontrara sustrato, comida, en el estómago? Bien. Entonces, aquí estamos, ¿ok? Frente a la explicación a las fases de la digestión. Las fases de la digestión son 3, ¿ok? Y van a comenzar no siempre con la presencia del alimento en el estómago, ¿ok? Como dice aquí, el sistema digestivo se anticipa. Y se anticipa, ¿ok? ¿Por qué? Porque se prepara, dice, oh, estoy viendo un alimento, estoy viendo el alimento, entonces eso va a entrar, ¿sabes? No nos somos pobres y no tenemos nada para comprar, eso es otra cosa. Esa primera fase es cuando yo veo, cuando los órganos de los sentidos captan, ¿okay? Lo que es, ya sea la presencia por vista, olfato, ¿okay? O incluso se menciona cuando está en la misma boca, o sea, todavía no está en el estómago. Esa primera fase se llama la fase cefálica, o sea que solamente está en fase. ¿Okay? Entonces, en esa fase cefálica, ¿okay? Vía nervio vago, ¿okay? Y también el vago también es importante, va a liberarse, ¿okay? Lo que es el ácido clorhídrico a nivel del estómago. ¿Y qué más? Para el proceso digestivo solamente sería importante la parte de secreción. ¿Qué más se activará? ¿Qué hemos terminado hace un ratito? Motilidad. La parte de la motilidad, el estómago, ¿okay? Va a empezar a, por ejemplo, sonar. ¿Sí? Cuando ustedes ven algo, ¿okay? O están con hambre, ¿okay? Pasan por algún lugar y ven algo, entonces sienten como, ¿sí? Esa es correcta. Y la secreción de ácido clorhídrico, pero los niveles muy poquitos, es, ¿okay? El inicio de esta fase, la fase cefálica. ¿Sí? Entonces no se olviden, si yo les pregunto, ¿okay? Describa de manera, ¿okay? Describa los mecanismos, ¿okay? Que se producen ante la presencia de alimento en el tubo digestivo. ¿Solamente me van a hablar de la parte secreción? No, ¿qué más? Motilidad y secreción, ambos tienen que estar, ¿sí? ¿Y de qué va a depender los tipos de motilidad? Dependiendo de las secciones del tubo digestivo donde esté, ¿sí? Entonces, si hay una fase cefálica, también va a haber una fase gástrica y una fase intestinal, pero siempre, ¿ok? Va a iniciarse con una fase cefálica, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si es que no hay sustrato, no hay comida en el estómago? Si esta secreción es poquita, ¿sí? Es poquita, no es un montón. Pero ¿qué pasa si esto sigue, ¿okay? Produciéndose constantemente? Se va a seguir produciendo ácido clorhídrico, ¿hasta qué? Hasta que la protección que tiene el estómago, ¿okay? Entonces va a ser
rebasada. Y cuando es rebasada, ¿qué va a pasar? Las células del epitelio gástrico van a sufrir daño, porque el ácido clorhídrico es corrosivo y va a causar lo que conocemos como una gastritis, y si es que es más crudo, va a ser una úlcera. ¿Sí? Entonces, muchas veces la causa de la misma gastritis va a tener más consecuencias. ¿Por qué? Porque en el estómago no solamente se produce ácido clorhídrico, pepsinógeno, sino también se produce una sustancia, un factor que se llama el factor intrínseco. El factor intrínseco es un factor que es importantísimo para la absorción de vitamina B12. ¿Y para qué es importante la vitamina B12? Para la eritropoyesis. Entonces, cuando hay, por ejemplo, casos de gastritis o úlceras, podría estar relacionado con una anemia. ¿Por qué? Porque la falta de producción de factor intrínseco conllevaría a una disminución de absorción de vitamina B12, por ende daño o una anemia tipo megaloblástica de esas grandes. Esa anemia traería, sería la consecuencia de esta gastritis. Ahora, el hecho de tomar o de comer sustancias que sean, por ejemplo, no tomen limón si tienen gastritis. El limón, ¿cuánto es el pH del limón? Sí, fíjate, ¿cuánto es el pH del limón? De 2 a 3. De 2 a 3. Es casi, es un puntito más que el pH del estómago. El pH del estómago es el 2. El 2, el 1. Entonces, no repercutiría tanto. Además, lo que llega no va a ser. Entonces, lo que sí se debe cuidar en esos casos es que el uso de fármacos que podrían conllevar a que no se dé la renovación del epitelio gástrico. Fármacos como quiénes, por ejemplo los AINES. Los AINES bloquean lo que es la vía de la COX-1, la ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa 1 es la buena, es la que permite, apoya a lo que es la renovación del epitelio. La renovación, la producción de moco. El moco es importante porque es la barrera física que tiene el estómago para defenderse del ácido clorhídrico. Vamos a hablar de gastrina, secretina, que ya sabemos un poquito de CCK, ¿no? En la exposición también hemos hablado de CCK. Colecistocinina, colecistoquinina, estas hormonas tienen que saberlas, gastrina, secretina, CCK. Ahora vamos a ver de lo que vamos a hablar hoy día. Sí, vamos a hablar de páncreas. Entonces vamos a empezar con lo que es secreción salival. Las glándulas salivales son glándulas de tipo exocrinas, porque se llaman exocrinas, porque van a secretar su contenido al intestino en este caso. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de glándulas salivales. Las glándulas salivales están constituidas por diferentes grupos. La principal glándula salival, la principal parte es la glándula parótida, que es la más grande. La parótida. ¿Dónde está la parótida? Esta grandote es la parótida. En la glándula parótida, como vamos a ver en las demás especies, son las principales. Ahora, dependiendo del tipo de alimento, vamos a ver que la distribución de las otras glándulas, como las mandibulares, también las mandibulares, sublinguales, van a tener diferente distribución. Y aquí podemos hablar más incluso de tipos de glándulas, por el tipo de liberación cada vez, pero entonces vamos a ver que
secreción, ¿ok?, de la glándula salival, va a darse a nivel de los acinos, ¿okay?, que están las células, ¿okay?, y de la parte ductual. Aquí, en la parte de los acinos, se va a dar la secreción, ¿okay?, o la captación de los iones por parte de la circulación. O sea, acá va a haber circulación sanguínea y acá se va a tomar tanto el agua como los iones, ¿okay?, incluso también lo que son los componentes para secretar enzimas. Recuerden que hay algunas especies que tienen enzimas en la saliva, ¿okay?, y también algunas sustancias como pueden ser antisépticos, ¿okay?, por ejemplo en el caso de los mamíferos, perrito, el gatito, tienen, ¿okay?, sustancias que van a detener lo que es el crecimiento bacteriano, ¿okay?, obviamente no tan potente, ¿no? Por eso que siempre suelen lamerse, y eso va a generar como un toque de antibióticos digamos naturales que tiene la salud, pero no todos lo van a tener y no es suficiente. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿okay?, nuestra saliva tiene una enzima que es la amilasa salival, ¿sí? La amilasa salival lo que va a hacer es cortar los enlaces glucosídicos y iniciaría la digestión de los carbohidratos en la boca, ¿okay? La vaca tiene alfa-amilasa, no tiene alfa-amilasa, ¿okay? Entonces la producción de esas enzimas no se van a dar. En la parte ductual se va a dar la adición de algunos componentes como por ejemplo el bicarbonato y la reabsorción de algunos iones. Al final vamos a tener, ¿okay?, una secreción de tipo hipotónica. Acá va a ser isotónica y aquí hipotónica es la que va a salir, ¿sí? Cuando hablamos de isotónica y hipotónica, ¿de qué estamos hablando? De la osmolaridad respecto a emplazio, ¿okay? La primera etapa, ¿okay?, va a estar aquí a nivel de los acinos, ¿okay?, la segunda etapa a nivel ductual. ¿Qué tenemos en la primera etapa? Tenemos que aquí va a secretarse, ¿okay?, a la luz va a secretarse agua, y esa agua va a captarse a través de lo que son las acuaporinas que van a salir a la luz. También tenemos la secreción de cloro, ¿okay?, también tenemos la secreción de sodio. Todos estos transportadores de aquí, todos estos canales, ¿okay?, van a captar estos iones, ¿de dónde? De la sangre, ¿okay? La sangre, el intersticio, y aquí se va a captar. Tenemos diferentes canales, como por ejemplo estos cotransportadores que van a introducir a estas células acinales tanto sodio, ¿okay?, cloro y potasio. Estos son los típicos NKCC. Son los NKCC. Los NKCC también vamos a ver a nivel del riñón. ¿Okay? Hasta aquí tenemos a los NKCC. N de sodio, K de potasio, CC, porque son dos cloros. CC. Aquí ya tenemos sodio, ¿okay?, potasio, cloro. Se va a captar y va a salir. También tenemos, ¿okay?, lo que son los canales que vamos a poder, ¿okay?, se va a poder captar tantos sodios como hidrogeniones, ¿okay?, y también componentes como no solamente agua, sino también, ¿okay?, siempre todas las células recuerden que tienen una bomba de sodio y potasio. En la parte ductual, ¿okay?, lo que vamos a ver es que principalmente se va a dar la reabsorción del sodio por medio de los ENA, los canales epiteliales de sodio, va a captarse, ¿okay?, y también para el intercambio, ¿okay?, se va a dar la secreción de bicarbonato, ¿okay? Bicarbonato por medio de este intercambiador cloro-bicarbonato, que lo hemos visto ya bastantes veces en el glóbulo rojo también, ¿okay?, y va a haber secreción de potasio, ¿okay? Esos van a ser los procesos que se van a dar en la parte. Al final vamos a tener, ¿okay?, ¿qué cosa? Una saliva de tipo hipotónica. Aquí es isotónica en la parte sinal, hipotónica en la ya cuando sale. ¿Qué vamos a tener? Que en la parte ductual principalmente se da la reabsorción de sodio y
de la glándula salival es principalmente por el parasimpático, ¿ya? Cuando se da la activación del parasimpático, el aporte sanguíneo ¿qué suele pasar? Suele haber una vasodilatación. Como hay vasodilatación, va a incrementarse el flujo. Como va a haber más flujo, ese mayor flujo va a tener más componentes. Por eso es que aquí, cuando se activa el simpático, voy a tener más de dónde sacar, por ejemplo, sodio, agua, ¿ok? Cloro, ¿ok? Para poder incrementar mi secreción a nivel ácido. Aquí tenemos, ¿okay? Un poquito más detallado, de repente lo que veamos en la parte virtual, nuevamente los ENAC. Recuerden que los ENAC son los canales epiteliales de sodio que van a reabsorber sodio, y aquí en la parte virtual recuerden que es principalmente secreción de bicarbonato y de potasio, y se reabsorbe, ¿okay? Sodio y cloro, saliva de tipo y botón. Les había mencionado, ¿okay?, que la regulación de la producción de saliva estaba dada principalmente por el sistema nervioso parasimpático. ¿Okay? El parasimpático va a producir, ¿okay?, una mayor cantidad de saliva acuosa. ¿Qué pasa con el simpático? El simpático no quiere decir que lo va a inhibir. ¿Qué va a hacer el simpático? Lo que va a hacer es producir otro tipo de saliva, una saliva un poquito más espesa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué menciono la actividad simpática y parasimpática? Por ejemplo, cuando se da lo que es la intervenciones de tipo quirúrgica con anestesias, por ejemplo, de tipo parenteral, muchas veces como parte, como signo complementario que se da en este proceso, se da la salivación, la cialorrea, que el alimento es salivar demasiado. Y esto puede ser a veces molestoso, ¿sí? Más molestoso para el cirujano. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza ese conocimiento de que para la producción de esa saliva acuosa se está dando la actividad de parasimpático. Entonces voy a poner un fármaco que inhiba lo que es el parasimpático. ¿Qué fármaco inhibe lo que es el parasimpático? La atropina. Se le pone un cachito de atropina. Ese cachito de atropina detiene la producción de saliva. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la atropina, recuerden que es un antagonista de los receptores muscarinos. ¿Okay? ¿Por qué no le pongo mucho? Porque ahí ya voy a ir por ya la inhibición de algunos sistemas, como por ejemplo en la parte, por ejemplo, motil, ¿okay? O en este caso la atropina también se coloca en casos de emergencia cirugía para poder incrementar la actividad del corazón. ¿Ya? Ahí vamos a ver eso. Entonces, tenemos las diferentes glándulas, ¿okay?, que van a estar inervadas por simpático y parasimpático. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay presencia del alimento a nivel de la cándida bucal, ¿okay?, vamos a ver que van a haber diferentes receptores. Estos receptores van a captar la presencia del alimento en la boca, a nivel de la mucosa, ¿okay? Estos van a llevar la información por medio de sus pares craneales, ya sea el 8, el 7, el 9, el 5, van a llevar la información. ¿Hacia dónde? Hacia el centro salivar. Entonces, aquí, en el caso de las aferencias de mecanorreceptores en la cavidad oral, van a llevar la información hacia, ¿okay?, lo que es el núcleo trigémino. Aquí en el núcleo trigémino, ¿okay?, va a haber aquí en el núcleo trigémino, ¿dónde está? Este pertenece al 5, va a llevar la información hacia el núcleo trigémino. En el núcleo trigémino va a haber una sinapsis, una interneurona que va a conectar el núcleo trigémino con el núcleo, ¿okay?, salivatorio, el centro salivatorio, hacia lo que es el núcleo superior. ¿Sí? En el caso de los pares craneales 7 y 9, ¿este es 9, no? Sí. 7 y 9, que no sería acá el vago, van a llevar la información hacia el núcleo del tracto solitario. ¿Recuerdan algo del núcleo del tracto solitario que habíamos visto hace un rato? Vómito. Y también está relacionado con vómito. Por eso se acuerdan que como signos prodrómicos de la salivación, ¿sí?,
cuando llega al nivel recto solitario, va a haber una interneurona que va a comunicarle con el núcleo salivatorio inferior. ¿Sí? Ya llegó la información al núcleo salivatorio. ¿Qué va a pasar? De aquí va a salir, ya sea lo que es la parte del parasimpático, miren, sale directamente de acá. ¿Por qué sale de acá directamente? Porque recuerden que el parasimpático es ¿qué? Cráneo sacro. Cráneo sacro, sale directamente. Sale la inervación hacia lo que es el ganglio submandibular y hacia la glándula parótida. ¿Para qué? Para que se estimule la secreción de saliva acuosa. Asimismo, vamos a ver que habíamos visto que el simpático también podía estimular a la secreción, pero un poquito de saliva más espesa. En el caso de activar el sistema nervioso simpático, va a haber una neurona, aquí. Esta neurona va a tratar de llevar esa información, vía lo que es médula, hasta poder hacer sinapsis a nivel de lo que es la parte torácica. Hasta aquí, y de aquí recién sale esta neurona preganglionar simpática. ¿Por qué? Porque no sale directamente de acá como el parasimpático, porque el simpático es tóraco lumbar. Tiene que bajar todavía hasta parte torácica, de ahí entrar a la cadena ganglionar y de aquí recién hacer sinapsis con esta neurona postganglionar que va a también estar inervando a la glándula parótida y la glándula submandibular. ¿Sí? Esta es la célula sinarcoductual, donde vamos a tener receptores tanto para el parasimpático muscarínicos como para el simpático que se nos venga adrenérgicos. En el caso de los muscarínicos, recuerden que aquí va a llegar ¿qué cosa? Acetilcolina. Esa acetilcolina que va a estar estimulada por la producción de el PAR7 y el PAR9. Entonces, aquí se está activando este parasimpático. ¿Quiénes activan el parasimpático? Ejemplo, acá esto de condicionamiento, esto es por lo que dice ejemplo que daba Paulo, condicionó la producción de saliva. También la presencia de alimentos, lo que es náuseas y también lo que es eso va a estimular la activación del parasimpático, por ende la producción de saliva. ¿Qué cosa inhibiría? La deshidratación, el miedo y el sueño. Muchas de estas cosas, por ejemplo, se evalúan como signos para poder ver en personas, por ejemplo, que mienten. Si tú ves, estás hablando de esa persona, ves, se nota claramente que empieza a disminuir su saliva, es posible entender porque esté teniendo miedo, que esté mintiendo. Hay un lenguaje corporal que tú no lo puedes regular, que es de manera autónoma. Y eso, por ejemplo, eso lo veía en alerta aeropuerto. Entonces, sí, digo, mira, sí, pues eso se da por activación del parasimpático, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Qué más? En el caso del simpático, vamos a ver que se va uniendo el receptor beta-adrenérgico y está por la noradrenalina. ¿Sí? Esto se da por la liberación a nivel de los canales craneales únicos. Cuando se activa, por lo general no vamos a tener, digamos que cuando este se activa, este se inhibe. Aquí, ¿quiénes van a activar el simpático? Cuando se activa el simpático como ya este tipo de cosas. Esto va a actuar a nivel de la célula acinaloductual y si es muscarínico va a ir por la vía de la fosfolipasa C. ¿Sí? Fosfolipasa C, desilglicerol, IP3, calcio, contracción. Y este va a ir por la vía de incremento de AMP5. Al final tenemos saliva. ¿Qué tipo de saliva? Una saliva acuosa, una saliva más espesa. Aquí tenemos porque
Acá tenemos, entonces, ¿ok? Lo que sería, ¿ok?, un modelo de cómo estaría dándose la situación. Tenemos los diferentes receptores, ¿ok?, para acetilcolina, para norepinefrina e incluso para sustancia activa. Estos, ¿ok?, lo que van a hacer es vía fosfolipasa C, van a incrementar los niveles de IP3, ¿ok?, y el incremento de este IP3 va a conllevar a que el retículo sarcoplásmico de la célula libere calcio. El incremento de calcio que va a traer como consigo activar diferentes canales. Por ejemplo, este canal de intercambiador de potasio-sodio, ¿cuál sería aquí? Luego, y también activar lo que son los canales de cloro. Asimismo, vamos a ver que este incremento de calcio va a poder estimular a canales de calcio para que ingresen muchísimo más calcio y potencie toda esta actividad. De esta manera, que vamos a tener que por medio de estas sustancias que van a estimular a las células virtuales o del acino, va a incrementarse la actividad de canales y de receptores. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? En el caso de BIP y norepinefrina, vamos a ver que aquí se está incrementando los niveles de adenylato ciclasa. Adenylato ciclasa se incrementa, por ende se incrementa AMP cíclico. AMP cíclico va a incrementar la actividad de las proteinasas A. ¿Para qué? Para que a nivel del medio pueda incrementarse lo que es la expresión de lo que son acuaporinas. Las acuaporinas, recuerden que se va a sintetizar más para que se pueda introducir. Aquí, no solamente para que haya más expresión de acuaporinas, no solamente se da por la vía de AMP cíclico, sino también por de la proteína quinasa. Proteína quinasa IP3, el calcio, recuerden que es un interruptor que puede activar esto. Incrementa calcio, incrementa la actividad, más ARN mensajero para que se pueda sintetizar más acuaporinas, por ende más acuaporinas, entonces va a haber más producción de saliva. En el caso de las secreciones que sean mucosas o con enzimas como la amilasa, podemos ver que ya sea por la vía del parasimpático con acetilcolina o norepinefrina, van a activar lo que es ya sea la producción de más secreción mucosa vía calcio o por la producción de una saliva que tenga mayor cantidad de enzimas como la amilasa. Esto se da por la activación de la proteinasa A y empieza a fosforilar más proteínas y empieza a sintetizar estos enzimas. Solamente una comparación. Modelo. Están con sueño, me avisa para parar un ratito y tenemos saliva y vamos a hacer. Solamente la comparación de la saliva con el suero, saliva de rumiante con saliva de canino. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, la cantidad de sodio. Un ratito, chicos, un ratito terminamos y después se van a conversar, ¿ya? A ver, acá tenemos suero, la osmolaridad, tenemos ahí la concentración en milimoles por litro. Vemos que la saliva de rumiante va a tener mayor cantidad de sodio respecto a la del canino. En caso de cloro, el suero tiene mucha mayor cantidad y obviamente en el bicarbonato, este es de rumiante, mayor cantidad de bicarbonato y de fosfatos. Recuerden esto, de bicarbonato y fosfatos que van a ser mucho más abundantes en bovinos. ¿Qué más? Vamos a ver que va a haber variación de lo que es la producción del contenido de la saliva de acuerdo a la velocidad y también
vemos que al iniciar, ¿okay?, lo que es el flujo de saliva sería muy bajitas, vamos a tener que la producción o la secreción, por ejemplo, de aquí, ¿qué tenemos? Que la secreción, la cantidad de sodio va a ser alta, ¿okay? Luego va a ser un incremento también de bicarbonato, potasio siempre se va a mantener y cloro, ¿okay?, va a ir subiendo. ¿Y qué me dice? Que a mayor flujo de saliva, las concentraciones de cloro van a aumentar. En el caso de potasio no pasa lo mismo, se sigue manteniendo. En el caso de bicarbonato va a incrementar la concentración hasta cierto punto y luego de ahí será estable. En el caso del sodio no, en el caso del sodio puede ir incrementándose la cantidad a mayor flujo. A mayor flujo, si yo veo que el flujo va a ser 4 ml por minuto, yo voy a tener una salida donde va a tener, ¿okay?, aproximadamente 100 milimoles, ¿okay?, o 100 miliequivalentes de sodio, va a tener 60 de bicarbonato, va a tener 50 de cloro y va a tener 20 de potasio. Dependiendo del flujo, va a cambiar el tipo de secreción salival. ¿Sí? A ver si me logran entender aquí. ¿Sí? Tenemos que la saliva va a ser importante para un diente, sí, es uno de los factores más importantes, no solamente porque da lubricación, ¿okay?, porque tiene actividad, que puede contener algunas enzimas, sino principalmente por la capacidad buffer y la capacidad antiespumante que va a tener esta saliva en los medianos. ¿Sí? La capacidad buffer por el alto contenido de bicarbonato y fosfatos que permite mantener el pH a nivel del rumen, y por las enzimas, ¿okay?, que es un potente antiespumante que es importante, por ejemplo, para prevenir lo que es el timpanismo. ¿Sí? También tiene otras funciones, pero para mí una de las más importantes es capacidad buffer y capacidad antiespumante. ¿Sí? Ya, ahí ya les voy a hablar un poco. ¿No? ¿Ya? Vamos a ver. Mucina. La mucina es una sustancia antiespumante. ¿Okay? La mucina lo que va a hacer es disminuir la tensión superficial, que se produce, por ejemplo, por sustancias como las saponinas, por ejemplo, que pueden haber en algunos alimentos. Por ejemplo, la alfalfa cuando es muy joven, ¿okay?, va a producir o va a estimular a la producción de burbujas. Si es que el animal, ¿okay?, tiene una buena producción de saliva o acondicionamiento un poquito, eso se va a controlar. Obviamente, si es que hay mucho, si se consume mucho, esa capacidad ya no va a ser rebasada y puede el animal tener timpanismo. ¿Sí? El timpanismo es cuando no se da la evacuación del gas que se está produciendo en el rumen. ¿Seguimos? Van a parar. Estoy durmiendo. ¿No? Lo veo viendo su celular, porque ya saben el tema. Si no hacemos conversatorio, ¿no? Yo preguntando, ustedes van diciendo, ¿no? No sé.
la producción de ácido clorhídrico, como es constante, estos animales son muy propensos a enfermedades como úlceras o gastritis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque suelen darle solamente alimento, por ejemplo, de repente 2 veces al día, o una vez al día, cuando estos deberían estar comiendo constantemente. Algo importante es mencionar que las úlceras a veces suelen producir aquí, en esta transición que vamos a tener, en lo que conocemos como el marcus indicantus, que marca esta diferencia que hay entre las dos áreas. ¿Sí? Entonces, cuando hagan necropsia de repente de algún caballo y logren abrir el estómago, van a ver que las lesiones van a estar aquí. ¿Sí? Porque esta transición que va a haber no va a estar la protección que tiene la parte glandular. La parte glandular ofrece un quito y también el bicarbonato que permite vaporizar el ácido clorhídrico. ¿Sí? Siempre van a encontrar aquí. ¿Qué más habíamos dicho del estómago? El estómago obviamente va a servir para el almacenamiento del alimento, por la motilidad va a permitir la rotura mecánica y también la actividad química, porque se van a secretar ¿qué cosa? Aquí se va a secretar ácido clorhídrico, se va a secretar oxinógeno y el factor intrínseco que habíamos estado hablando, que es importante para la absorción de vitamina B2. Algo importante es que anatómicamente aquí vamos a tener el rugaje, que va a ser importante para la relajación, que se da cuando llega el alimento. Se llama esa la relajación, relajación receptiva. La relajación receptiva que se va a dar aquí cuando llega el alimento permite que el estómago se distienda sin incrementar la presión. ¿Sí? Pero recuerden que si se incrementa la presión demasiado, cuando hay demasiada presión, los receptores de alta presión van a inhibir la actividad mótil. ¿Sí? Pero por eso es importante el rugaje para que no se distienda tanto. ¿Sí? Ya como se acumula y cuando ya se tiene una buena cantidad, ya esto va a incrementar de manera paulatina lo que es la presión y se va a dar la actividad. El rugaje, y esa como está jugadito, como que da espacio para que pueda distenderse. Marcus indicantus, cuerpo píloro y esta es la parte no glandular. ¿Sí? Dependiendo de las especies vamos a tener lo que son los estómagos glandulares, por ejemplo en el caso del humano, todo, el estómago va a ser glandular, diferente por ejemplo las ratitas, en otras especies. ¿Cómo es el epitelio? Si ya lo conocen, solamente para recordar, es un epitelio, mucosa plana, 9 vellosidades, y vamos a ver que en la parte de la submucosa, vamos a tener aquí lo que es el aporte de la parte tanto nerviosa como principalmente sanguínea. ¿Sí? Estas de acá no son vellosidades, estas son lo que conocemos como las críticas. ¿Sí? Aquí, esta es la mucosa. ¿Sí? Esta es la parte que está en contacto con el contenido estomacal. Acá no hay nada, no hay vellosidades, no hay nada, ¿sí? Todo está, digamos, por dentro. Toda la mucosa va a introducirse, acá van a estar estas glándulas, que son las glándulas oxínticas, van a introducirse y aquí van a estar diferentes tipos celulares. ¿Qué más? El estómago se menciona que tiene una tercera capa muscular, que es la capa oblicua. Recuerden que aquí se va a dar contracciones bastante fuertes para que se dé el triturado del alimento. ¿Qué células tenemos en estas glándulas? Vamos a tener, por ejemplo, estas que parecen que tienen boquita, pues no mostritos, estos son las células parietales. También tenemos las células, las Schnitt cell, estas son las Schnitt cell, las células principales que van a producir
¿okay? Lo que es pepsinógeno, ácido clorhídrico y factor intrínseco. También tenemos células, ¿okay? Que son tipo endocrinas, ¿okay? Y más adelante células D que van a producir, ¿okay? Lo que es somatostatina. Vamos a ver más adelante que a partir del primer tercio, aquí las células tienen la capacidad de convertirse en cualquiera de las líneas celulares, ¿sí? Esto solamente para hablar de lo que son las regiones anatómicas, las regiones funcionales, que cuando hablamos del estómago, ¿okay? El cuerpo, el antro, el fundus. Aquí vamos a tener, en esta parte, aquí va a estar, ¿okay? El marcapasos. Quiere decir, antes cuando conocíamos la práctica, ¿okay? De parte del digestivo, trabajábamos con un sapito, ¿okay? Lo que hacíamos era la extracción del estómago y someterlo a diferentes sustancias como acetilcolina, atropina, norepinefrina, y lo que veíamos era que la actividad motora, la contracción, siempre iba debajo o en este lado donde está el marcapasos. Siempre iba de aquí hacia abajo. ¿Break? Se va a acabar la materia, ¿Y por qué se puede el marcapaso? ¿La de aquí? ¿O la de aquí? Mira que sigue.